Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que acudieron a nuestro llamado aquí a las instalaciones de CNN en la Ciudad de México, del Instituto Politécnico Nacional, ambos, uno estudiante, la otra profesora, gracias a la doctora Erika Celestino Martínez, que es profesora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, doctora, por estar aquí, Carmen. Bienvenida. Gracias a Donovan Javier Garrido Hernández, él es estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, estudiante del 10º semestre. Gracias, Donovan, por estar aquí. Gracias a los dos por acudir. Estamos en un momento, bueno, con muchas cosas en México. Hay una enorme cantidad de asuntos muy delicados y graves en términos de asuntos de violencia en Guerrero, particularmente lo que ha sucedido en otros lugares del país en estos últimos días. Hay muchos focos de atención muy fuertes para la opinión pública mexicana. Uno de ellos tiene que ver con lo que sucede en el Instituto Politécnico Nacional. Vimos recientemente en estos días una expresión multitudinaria que no se había visto hace un buen tiempo en México, una presencia tan nutrida de estudiantes y de profesores en las calles, precisamente reclamando un reglamento, reclamando una parte de la vida interna del Politécnico Nacional. Han venido muchas cosas, vinieron declaraciones de la directora del Politécnico Nacional, Yolosóchitl Bustamante, a quien, por cierto, le solicitamos alguna entrevista para este programa. Nos han dicho que por lo pronto no dará más entrevistas, así que recuperaremos una que nos concedió para la radio en México a través de Noticias MBS para registrar la postura de la dirección del Politécnico Nacional sobre lo que vamos a conversar en este programa. Así que me gustaría, doctora, si te parece bien, claro, una explicación básica de qué es lo que mueve a la comunidad politécnica a manifestarse de esa manera en estos días. ¿Cuál es la razón principal? Sí, bueno, yo en primer lugar creo que es muy importante que la opinión pública tenga claro que por principio es una respuesta espontánea, ¿no? Una respuesta espontánea de organización, donde claramente los estudiantes politécnicos y en general la comunidad politécnica muestra su descontento respecto de distintas formas en que se viene manejando el Instituto Politécnico Nacional, que al final terminamos todos conglomerados en torno a lo que significa el reglamento interno. Es muy importante que lo que nos lleva a todos a salir a una marcha multitudinaria, que nosotros asumimos que fue más de 25,000 estudiantes y docentes los que salimos a marchar. Venimos de una situación donde se han venido denigrando la formación de los estudiantes, ¿no? Tanto en educación media superior como en educación superior. ¿Cómo se expresa eso? En los planes y programas de estudio que se han venido reduciendo. En medio superior les han quitado materias importantes de ciencias como física, química, y las asignaturas humanísticas también se han visto mermadas. En medio superior hemos visto cómo las carreras se han venido reduciendo. ¿Qué asignaturas humanísticas, por ejemplo? Pues lo que tiene que ver con sociología, ¿no? Con materias. ¿Se han retirado de los planes de estudio? Se han retirado o han disminuido en ciertas áreas, ¿no? Las vocacionales están en paro. Digo, hoy es muy importante que la opinión pública sepa que prácticamente el instituto está en paro total. El medio superior y vocacionales están en paro desde el viernes. Hoy otras escuelas se sumaron. El descontento ya viene desde antes, por un lado con los procesos académicos, que con esta denigración académica que planteó, tanto en nivel medio superior como en nivel superior, las carreras se han venido reduciendo. Históricamente sabemos que eran de 5 años. En el caso de la Escuela Superior de Economía pasamos a 9 semestres y en la última propuesta incluso se pensaba en llegar a que fuera 8 semestres. Seguimos siendo de 9 semestres. Justo lo que ESIA está discutiendo en su plan de estudios es que también hay una reducción de las carreras de 10 semestres para pasarla a 9 semestres. Venimos de un proceso donde no hay legitimidad también en los procesos democráticos, ahí falta mucha transparencia, tan solo el Consejo General pues lo compone 60% funcionarios. Entonces, bueno, venimos de esto y lo que termina articulándonos a todos ya de estas molestias que se vienen acumulando en los últimos años es la propuesta de reglamento interno que se aprueba la semana anterior, y lo grave ya es
aquí ya confluimos todos, porque lo que observamos es que en el reglamento interno no solo hay una modificación de artículos, en el reglamento interno nos parece que se atenta de manera global contra el proyecto cardenista, ¿no? Contra el proyecto que significa la generación de la técnica al servicio de la patria, y que en cada una de las secciones se muestra dónde están las afectaciones, tanto a estudiantes como docentes, como no docentes, incluso para los directivos y para los propios consejos técnicos consultivos. Nosotros hemos estado haciendo la revisión y a la conclusión a la que hemos llegado, hemos estado platicando ya con abogados, es que el reglamento interno incluso pasa por encima de la Constitución, violenta la Constitución y también violenta tratados internacionales como la Carta de los Derechos Humanos. En pláticas con los abogados hemos estado viendo cómo actuar de manera jurídica para justo ampararnos en lo que respecta al reglamento interno, cómo se violentan los derechos humanos. Revisando la Carta de los Derechos Humanos, ahí claramente los derechos se apunta a que tienen que ser progresivos, ¿no? Y un derecho fundamental es el derecho a la educación. ¿Qué es lo que implementan estos planes y programas de estudio? Por un lado, ¿no? Es un sentido regresivo, ¿no? El Instituto Politécnico Nacional ha llevado, ¿no? a un sentido regresivo de la formación educativa de los estudiantes de medio superior y de nivel superior. ¿Dónde están las afectaciones en la Constitución? Las afectaciones en la Constitución es que se afectan los derechos cívicos y políticos de los estudiantes. Todos sabemos que a partir de los 18 años todos nos convertimos, podemos participar en procesos políticos, podemos participar para votar y ser votados. Con el nuevo reglamento, ya desde el reglamento anterior ya había una violentación a estos derechos. ¿Por qué? Porque los estudiantes de primer año no tienen derecho a participar en los consejos, no tienen derecho a participar para ser elegibles en los consejos técnicos consultivos. Ya era el primer año. Este reglamento va más lejos porque dice que para que los estudiantes puedan ser consejeros deben tener entre el 40 y 80% de los créditos. Eso significa que ya no es el primer año, sino que también los de segundo año pierden participación en los consejos técnicos consultivos. Sí. Nos parece que incluía primero, segundo, tercer semestre. Sí. Nos parece que esto es grave porque muchas de las decisiones que se toman en los consejos técnicos afectan directamente a los estudiantes y es grave que se vaya disminuyendo su participación dentro de estos órganos de consulta, donde se violenta también la libertad de expresión. Bueno, ahí se aprueban una serie de artículos que me gustaría citar de las responsabilidades de los alumnos. Son causas de responsabilidad en la fracción sexta: recurrir a cualquier forma de violencia en las instalaciones politécnicas o fuera de ellas, usando el nombre, escudo, lema o cualquier otro signo distintivo de la institución; asumir actitudes irrespetuosas, provocadoras; impedir el ejercicio de actividades a los miembros de la comunidad politécnica o el uso de instalaciones. Claramente hoy las escuelas están en paro, eso ya sería motivo de sanción. En el caso de los docentes también hay una serie de afectaciones. Las afectaciones para los docentes, cuando se aprobó el reglamento interno, le hacen una entrevista a algún medio a la directora general y ella dice que cuáles eran porque era necesario un cambio en el reglamento interno, y ella dice pues el país está en una serie de transformaciones. El Politécnico desde 1998 no ha hecho un ajuste a su reglamento interno, necesita ser reformado y bueno, ella dice ahora que hemos aprobado un nuevo reglamento, abrogamos el del 98, ahora lo que viene es que México se pone a cambio con las reformas del país y entonces este nuevo reglamento nos pone a tono con la reforma educativa, ¿no? Esto es un impacto para los docentes en dos sentidos. En términos laborales, en términos de la reforma educativa, lo que significa la evaluación al desempeño académico, no hay ningún problema en la evaluación cuando uno está formado, está trabajando, haciendo investigación, que eso es a lo que nos dedicamos los docentes en el instituto. El asunto, la incomodidad de nosotros es que no están claros los mecanismos de evaluación, quién nos va a evaluar, cómo se van a usar los resultados de la evaluación, y una afectación importante para los docentes que nos parece grave porque no solo sería la reforma educativa, sino la reforma laboral. El artículo 124 en el reglamento anterior nos daba derecho a vacante definitiva justo para hacer de manera
pues de manera seria nuestro trabajo académico. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Te escuchamos, Donovan, en un momento más. Es un proceso largo. El de este plan de estudios de la ESIA tomó más de 2 años. En las últimas etapas ya fueron involucrados los estudiantes. Hay una comisión de planes y programas en donde está la representación de los estudiantes y ahí fueron analizados los detalles de esta nueva construcción y aprobados, de tal manera que ha habido la consulta con ellos. ¿Qué significa este nuevo plan de estudios? Pues sí, cambios muy radicales en la forma en que los maestros tienen que dar su clase. Estamos hablando de la implantación de un modelo educativo con la educación centrada en el aprendizaje del estudiante. Estamos eliminando el enciclopedismo y la memorización. Y por supuesto que esto genera inquietudes por parte tanto de alumnos como de maestros, pero ya son etapas que debieron haber sido superadas hace mucho tiempo y que en esta carrera en particular no se había logrado. Finalmente, hemos accedido, como ya se ha dicho, a que si la comunidad dice no estar de acuerdo, posterguemos la implementación de este plan de estudios hasta trabajar un poco más con la comunidad durante 1 año para ver si en el 2015 ya podemos hacerlo. De tal forma que el problema académico de la ESIA ya se resolvió, lograron lo que querían, hemos aplazado esta implementación del plan de estudios y ya no debiera de haber problema. Aplazar, perdón un momento, doctora, aplazar resuelve el tema, porque lo que están planteando es que no lo quieren. Hasta consensuar con la comunidad. Ya. De tal manera que sí, efectivamente creo que resuelve el tema. Si la comunidad va a estar más involucrada en esta revisión, pues creo que lo que resulte de esta deberá de pasar nuevamente por las comisiones, nuevamente por el Consejo General, y entonces el resultado de este trabajo será el que estemos en condiciones de aplicar a partir del 2015. ¿Qué está sucediendo en el Politécnico? Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional pretenden modificar el reglamento interno de la institución. Ha promovido una consulta en donde la participación y la opinión académica, estudiantil y personal de apoyo se vio limitada por la metodología utilizada. No hay explicación clara sobre los motivos y modificación de este reglamento. Incluso hay una actitud hermética sobre este tema. Además, en los consejos técnicos escolares se ha limitado la información y el debate para poder solucionar esos problemas. Existe un acuerdo llamado Alianza por la Calidad Educativa. Un pacto que la directora general del Instituto Politécnico Nacional firmó hace algunos meses, acordó un nuevo sistema único de bachillerato. Por lo que las escuelas de más alto nivel debían reducir sus estándares educativos para estar al nivel de otros centros educativos en el cual el nivel es menor. Bueno, este es un fragmento del video que subieron algunos estudiantes del Politécnico Nacional, que subieron a YouTube. Es un fragmento de ese mensaje que dan explicando las razones por las cuales están en este paro y en esta movilización. Donovan, el Politécnico Nacional emitió comunicación acerca de posponer el plan de estudios de una parte de esta historia. Ustedes han planteado que lo que pretenden es la derogación, finalmente, la abrogación precisamente de esta parte, que es lo que pospone el Politécnico, es el reglamento interno. No, el plan de estudios. Restablece el plan de estudios del 2004 de ESIA. De ESIA Zacatenco. De Zacatenco. ESIA Zacatenco. Lo que pasa es que lo que hemos visto en los medios es que se han confundido un poco. Acláranos, punto. ¿En qué estamos parados? En que primero esto empieza con un reglamento, con un plan de estudios particular de la ESIA Zacatenco. De repente, cuando aprueba la profesora, la maestra doctora, la doctora Yolosochi, el reglamento interno, hace que todo el Politécnico, que estaba centrado en ESIA, en solidaridad por esta lucha académica que arrancamos, ESIA Zacatenco, entonces todo el Politécnico se junta y se reúne en solidaridad a la ESIA. Y cuando la doctora, previa a esa reunión que se planteaba, que es la Asamblea General Politécnica, el día miércoles, el pasado miércoles, la doctora tiene el error táctico, ¿no?, de convocar a una sesión del Consejo General Consultivo extraordinaria para aprobar el reglamento interno en esa madrugada. Entonces, para cuando amanecemos, ya estaba aprobado el reglamento interno, de la misma forma que lo han hecho en todos los reglamentos, normatividades, todas las reformas que hemos tenido, impositiva, para abajo del agua. Y pues, ¿qué esperaban? Pues todo el Politécnico dejó de centrar su extensión en ESIA y vámonos todos sobre el reglamento interno. Después, ese día,
se decide marchar el día jueves, que es la marcha que parece ser que es la que ha tenido bastante impacto a nivel mediático. Ese día los compañeros, todo el contingente decide que entre una comisión de 2 representantes por escuela, a la cual a la doctora le fallaron las matemáticas por ahí, porque ahora te lo explicamos. Pero ¿cuál fue el objetivo de entrar? Dar de manera verbal únicamente 2 puntos. Derogar el reglamento interno, abrogar el reglamento interno y dar una revisión a todos los planes de estudios de cada una de las escuelas de nivel superior y media superior. Esto motivado por la lucha de chiquitita, entre comillas, iniciada por la ESIA Zacatenco de su propio plan de estudios. Y lo que noté es que los medios como que hablaban de un plan de estudios de todo el Politécnico en general, ¿no? Teníamos que declarar que no existe, o sea, cada carrera de cada escuela. Se refiere el asunto al plan de estudios de ESIA Zacatenco. Y de medio superior. Y de medio superior. Los problemas de la permítame, es que es de todas las escuelas superiores, o sea, de todas las escuelas a nivel superior y de las escuelas de vocacional. Entonces, lo que han contextualizado es que lo que tenemos que entender es que cada escuela tiene un plan de estudios propio. Y luego lo que hemos notado es que como que no nos queda claro, no hay un plan de estudios para todo el Politécnico. Eso sería imposible. Nada más es por cada carrera. Sí. El detonador de todo esto es el plan de estudios de la ESIA Zacatenco, sí. Pero en el camino se aprobó el reglamento interno. Ese es el tema. Es decir, se da una movilización y una solidaridad con ESIA Zacatenco y entonces se decide la posposición de ese plan de estudios de ESIA Zacatenco, pero como dices, en el camino se aprueba el reglamento interno, por lo tanto la movilización continúa, amén de que tampoco están conformes con la posposición del plan de estudios Zacatenco, que están pretendiendo que se elimine completamente. Entonces son las dos cosas, el plan de estudios específico de Zacatenco y el reglamento interno, ese sí, del Politécnico Nacional en conjunto. Y el plan de estudio de todas las carreras de nivel superior y media superior. Hagan de cuenta que como que las demás carreras se dieron cuenta, o las otras escuelas se dieron cuenta de algo, bueno, nosotros no descubrimos el hilo negro, o sea, ya eso ya existía. Todos ya sabíamos que había un deterioro educativo en el Instituto Politécnico Nacional. La única diferencia podría ser que la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, los compañeros de primer semestre que se unieron a la causa con nosotros que hicimos la investigación, pues fuimos los primeros en gritarlo. ¿Cuáles son los puntos principales que ustedes están diciendo no les convence? Se nota claramente que hay un bajo nivel, una baja de nivel en diferentes materias. Te voy a poner un ejemplo muy rápido y muy concreto. Podemos hablar de dos materias en particular. En mi plan de estudios en el 2004... Tú eres ingeniería y arquitectura. Pero ingeniería civil, ¿no? Ok, ingeniería civil. Sí, arquitectos son de Tecamachalco. Entonces, ingeniería civil. ¿Ahí qué pasó? Ahí, en mi plan de estudios, que es el 2004, que ya se tiene que rediseñar, y tenemos que dejar claro que no estamos en contra de la actualización. De lo que estuvimos en contra es de la forma en la que lo hicieron, porque lo apresuraron, y lo apresuraron por algún fin. ¿Y qué tenía el punto ahí? El punto primero es que no tenían que hacerlo de manera acelerada, porque provocó lo que voy a mencionar a continuación. Para el mes de mayo, antes de que fuera aprobado, ya nosotros habíamos hecho un sondeo y obviamente no habían avanzado nada sustancialmente, no tenían completo los contenidos, solo tenían las materias, los nombres de las materias. Y cuando uno buscaba consulta, a nosotros se nos excluyó. Nosotros pedíamos que se nos abriera el espacio para abrir mesas de trabajo con los profesores y nosotros no pretendíamos rediseñarlo por nuestra cuenta. Lo que nosotros queríamos únicamente era que los profesores nos escucharan, porque pues, como estudiantes de cualquier semestre creo que teníamos el derecho de que se nos incluyera como comunidad politécnica y bueno, pues teníamos derecho a partir nuestra opinión, ya que nosotros somos los que
teníamos muy fresca la información de cuáles son los contenidos que a lo mejor a veces se repiten. A ver, dime una cosa, Donovan. Erika, aquí el tema es que se están, en el caso de los planes de estudio, que en este caso el que detonó fue Zacatenco, pero en general hay preocupación sobre los planes de estudio de las demás escuelas y vocacionales. Ahí, en tu caso específico, cuando estás hablando de ingeniería, ¿qué quitaron o qué pusieron? Bueno, vale. ¿O cuál es la modificación en particular? Al principio no podíamos, es lo que voy a explicar, al principio no podíamos opinar mucho del contenido técnico, porque no nos lo mostraban, o sea, fue ocultado. Nosotros por eso te decíamos, pedíamos que se nos enseñara, pero no, se nos negó. Entonces, lo primero que hicimos fue atacar la metodología de exclusión. Eso fue lo primero que atacamos. Y ya, para hacer un poquito más rápido esto, ya cuando regresamos a clases aparece el mapa curricular, porque es un mapa curricular, no es un plan de estudios, porque no tenían el contenido desarrollado, solamente eran materias, y nosotros necesitábamos hacer un análisis de veras, y no podíamos hacer un análisis de veras con el puro nombrecito de la materia que no nos dice nada. Voy a poner, si me permites, 3 ejemplos. Para empezar, es un sistema por competencias, ese es otro tema, pero la competencia del primer semestre es desarrollar una casa habitación. Las materias son fundamentos de cálculo, que para empezar no son fundamentos de cálculo. Los compañeros nos están denunciando de primer semestre que les están enseñando temas de bachillerato y de secundaria, o sea, como un repaso de lo anterior. Álgebra lineal, están viendo química aplicada, están viendo con herramientas computacionales, 2 materias de sociales y por ahí me falta física, fundamentos de física. Y mi pregunta es, ¿de dónde sacaron la casa habitación? Con esos temas que acabo de mencionar, yo no encuentro de dónde la sacaron, cómo la pudieron desarrollar siquiera. Ahora, avanzando más. Hay un ejemplo de 2 materias, una en mi plan de estudios 2004, que es Ingeniería de Tránsito y Transporte. Vamos a hablar de puro nombrecito. Y en el nuevo plan 2014 hay una materia que se le asemeja, pero hasta 7º semestre. Y por el puro nombrecito te vas a dar cuenta del deterioro educativo. Ingeniería de Tránsito y Transporte y Fundamentos del Diagnóstico de Tránsito. Creo que se entiende claramente que está parcializándose la educación. Pues seguiremos muy de cerca todo esto. Donovan, Erika, gracias a los dos por estar aquí. ¿Con qué te despides, doctora, para cerrar este programa y seguiremos de cerca el tema? Sí, dejar de claro a la opinión pública que nuestra defensa es legítima porque estamos en pro de defender un proyecto nacionalista, el proyecto de Lázaro Cárdenas. Donovan, para cerrar este programa. Bueno, pues que quede claro, ¿no?, que la lucha de la ESIA Zacatenco fue la que motivó a las demás escuelas a sensibilizarse y a ponerse a pensar en sus propios planes de estudio, y fue cuando se dieron cuenta de que algo estaba mal en el Politécnico, y bueno, pues hemos detectado que en realidad hay una tendencia a bajar el nivel educativo, no solo del Instituto Politécnico Nacional, sino a nivel nacional. Pues Donovan, Erika, estaremos al pendiente de lo que va pasando en el Politécnico en estas horas y días. Gracias por estar aquí para contarlo y nos mantenemos en comunicación. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y a ustedes, gracias que nos permitieron estar con ustedes. Pásenla bien y hasta la próxima. Bien, y el conflicto del Politécnico ha evolucionado en esta semana. Las marchas continuaron, han sido muy grandes. Y eso llevó, digamos, a la decisión de parte del gobierno federal, pues de hablar, establecer un diálogo abierto, que por cierto las condiciones como se fueron generando fueron claramente aprovechadas por el secretario de Gobernación, Osorio Chong, pues para tener plataforma, para tener los reflectores, para ganarse puntos, digamos, en la contienda sucesoria, que sabemos que siempre está desde el principio de cada gobierno. Inician los movimientos sucesorios dentro de los distintos partidos para la siguiente elección presidencial, y sabemos que Chong está dentro de eso, y de pronto manejó las cosas, por lo menos políticamente, de manera bien. Se ha cuestionado las decisiones, es decir, si tú les concedes todo a este movimiento así, incondicionalmente, pues te van a seguir pidiendo, o estás estimulando que otros grupos también recurran, digamos, a los paros, a las marchas, a la presión. Entonces ha habido algunas críticas en ese sentido, de decir, sí, pero tú no puedes dar todo de manera incondicional. No decimos todavía que se haya dado todo, está en discusión, está en debate, está en revisión, pero fue un momento que aprovechó Osorio Chong de manera, me parece a mí, indudable, desde el punto de vista político, independientemente de lo que implica ya el decir
qué tan válidas son las demandas de los estudiantes, sí o no, cómo cambió el programa, si realmente era rebajar el nivel de educación como ellos dicen, o el nivel educativo, o la excelencia académica, o era abrir posibilidades a que si no te recibes en un momento determinado para el grado profesional, pues te damos uno de nivel técnico, en lugar de no tener nada. En fin, creo que hay mucho ahí de discusión especializada, además de los temas en los que maneja y los que enseña el propio Politécnico, pero políticamente lo que sí llama la atención es que no fuera Chofet el que estuviera al frente de esta negociación y de este problema. Por lo que podemos inferir es que a Chofet se le volvió a ir el problema de las manos, llegó a un punto en el cual orilla al gobierno federal a abrir las puertas, a entablar ese diálogo directo con los estudiantes, pero ya en plena movilización se sacrifica de alguna manera la directora del Poli y Chofet está totalmente borrado, o sea, desapareció. Es el que tenía que haber enfrentado y resuelto este problema directamente, en todo caso con los estudiantes o como fuera, pero de pronto vemos al secretario de Gobernación y el secretario de Educación totalmente difuminado. Sí, hay varios miembros del gabinete que están borrados. Sí. Bueno, en todos los gabinetes siempre hay el que está difuminado o los que están difuminados, 3, 4 que son los importantes. Otro elemento interesante en esto de negociación en la lluvia, sí, bailando en la lluvia, aquí negociando en la lluvia, es también el momento histórico, porque se acercaba el 2 de octubre, y eso ya, ahora sí, realmente no se olvida. Entonces, todos los actores políticos tienen en mente ese símbolo del autoritarismo. En muchos sentidos, lo que Peña Nieto significa, su grupo, su proyecto, es un retorno en la medida de lo posible a las formas del presidencialismo fuerte, del partido fuerte. Quizá el partido de Estado ya no, pero si se les deja, la idea es recrear lo que pasa en el Estado de México o en el Estado de Hidalgo, ¿no? Y de repente tener un recuerdo tan abierto del 2 de octubre, manifestaciones de estudiantes, pliego petitorio, y que se vio que el 2 de octubre a ese pliego petitorio no le hicieron caso y se vino el desastre. Entonces aquí Osorio Chong pues ha de haber dicho, vamos, hay varias, vamos a hacer el juego a varias bandas, una carambola, yo presidencial, quito además la mecha a un 2 de octubre, algún tipo de cosa similar, por lo menos 2 cosas las quito. Además establezco casi una nueva tradición, negociar en mangas, bueno, en mangas de camisa, en la lluvia, y se lo resuelvo. Al principio dijo que lo quería resolver en 30 minutos, y eso se parecía a los 15 Fox minutos. Con los 15 minutos de resolver Chiapas. Lo detuvieron, pero lo hizo bien. Bueno, en 15 minutos, en 30 minutos no, pero en 2 días sí. Y el conflicto no está resuelto, pero parece bastante apagado. Voy a tomar un punto de vista diferente porque yo no comparto del todo esas críticas a Osorio Chong porque hizo teatro, como escribe hoy Jesús Silva Jesús Márquez, o otros que le critican la búsqueda de protagonismo. Ojalá hubiera más políticos que salen a atender a los gobernados, porque aquí la pregunta de fondo es, ¿tenían o no tenían razón los estudiantes para protestar? Yo creo que sí tenían razón, vamos, esa era mi opinión, y por tanto que un grupo de ciudadanos marche ante quien gobierna, y si la SEP no responde, va en la gobernación, que vuelve a ser el altar donde se prenden todas las veladoras de los inconformes, bueno, pues, y si sale el secretario de Gobernación a atenderlos, qué bueno. Y si va a ser protagonista, bueno, pues ojalá y así reaccionaran los gobernantes. Y pongo 2 ejemplos de, o podría poner muchos más,
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal de mayoría perredista no se ha dignado recibir a los vecinos inconformes con la corrupción urbanística. Les ha negado el acceso, no han salido ni encorbatados, ni en camisa, ni enchamarrados, no han salido, punto. No dan la cara. No dan la cara. El presidente Enrique Peña Nieto ante los padres del ABC, de la guardería ABC de Sonora, no ha salido a recibirlos. Mejor recibe a los jugadores de fútbol, que por cierto hubo una tragedia este fin de semana, perdieron las Chivas y perdió el América, así que las condolencias a quienes lloran y sufren el fútbol mexicano. Pero Enrique Peña Nieto no sale. En consecuencia, bienvenidos a aquellos políticos que están dispuestos a mojarse para escuchar y atender aquellas inconformidades que se justifiquen. Por supuesto, no tienen por qué atender todo. Yo también coincido en que no importa si las motivaciones políticas que hay detrás de los políticos cuando deciden tal o cual otra cosa sea promoverse, ganar puntos en la contienda sucesoria, si el resultado es benéfico para la sociedad o algún grupo en particular, ahorita serían los estudiantes del Poli, pues es que los políticos ni los partidos en general dan un paso sin guarache. Claro. Es decir, siempre están buscando la rentabilidad política de lo que hacen o dejan de hacer. No es eso lo que tendríamos que cuestionar nosotros, sino si esas decisiones coinciden o se traducen en un beneficio para la sociedad. Que si van a llamar a cuentas a fulano de tal porque tenían enemistad, pues a nosotros lo que nos importa es si esa persona que es llamada a cuentas y eventualmente llevada a la cárcel tiene corrupción, tiene elementos reales para que sea penalizada, y a mí qué me importa que el otro estaban enojados o no, o si lo hizo para tener una rentabilidad política. Eso no es lo que nos debería de importar, sino los resultados de las decisiones, más que las motivaciones políticas que siempre van a estar ahí. Eso no lo podemos borrar. Lo que pasa, un comentario, es que no estamos acostumbrados a que los políticos nos hagan caso. Tal vez eso es lo que nos pasa y de repente alguien, por los motivos que sea, hace ese teatro. Por supuesto que hubo algo de teatralidad bien armada, bueno, pues, pero sí, salió, resolvió. Desactivó lo que podía ser un conflicto más fuerte. Sí, y atendió una demanda que ojalá y no se quede ahí nada más en el teatro, sino que vaya a fondo. Sí, tendría que explicarnos un poquitín más cuál es el objetivo último de aceptar las peticiones de los estudiantes, pero una de las críticas, no nada más en una columna a la que tú te referiste, sino también en periódicos, aceptaron todo. Bueno, y si la materia da para que sea aceptado todo, no pues bien, porque no es por principio, bueno, vamos a darles algo, pero vamos a negarles algo. No debe ser por principio. Por principio no, si la petición está bien hecha y es justa, bueno, pues hay que darles todo y hasta un poquito más si se puede. Ahora sí, como sociedad sí tenemos el derecho de decir que nos digan exactamente qué es lo que estaba mal en el plan de estudios, si es disminuir la calidad de la carrera, si es que gentes que están ya metidas en el Poli dicen no, pero me van a dejar nada más como técnico cuando mi aspiración es ser ingeniero. Bueno, pues yo lo entiendo, yo también, si a la mitad de mi licenciatura me dicen, pues no, no va a ser usted licenciado, va a ser otra cosa menor, francamente me estarían cortando las alas antes de que siquiera intente ponerme en la línea de fuego, pero sí necesitamos esa explicación. Que van a quitar a la policía bancaria, industrial, bueno, pues bien, pero ¿quién va a vigilar y a ser responsable por mantener la seguridad en el Poli? Todo eso que nos lo digan y bienvenido a su teatro. Claro. Pues lo que pasa es que yo creo que en un Estado democrático tiene que haber cierto grado de apertura, pero no todo absolutamente, porque entonces te lleva, digamos, a ser rebasado por la sociedad. Pero eso no debe ser como receta en automático. Desde luego tú no puedes, recordando la teoría política básica, no puedes asimilar todo porque hay conflictos, intereses antagónicos, entonces tienes que procesar, tienes que delimitar para poder procesar, digamos, desde el Estado las diferentes demandas y darles un cierto grado de satisfacción dentro de lo posible y dentro de lo que sea compatible con otros intereses antagónicos. Pero
porque además cada grupo presenta como legítimas siempre sus demandas. Siempre, le buscan de qué manera presentar como un bien público lo que en realidad son privilegios o... No digo que sea el caso de los estudiantes del Poli, pero en general, los grupos que demandan van y presentan sus intereses con con un manto de legitimidad pública. O sea, el Estado tiene que decir efectivamente que sí, que no, abrirse para no reprimir, y en esa medida el Estado se va haciendo también menos viable, pero tampoco puedes aceptar todo acríticamente, incondicionalmente, porque entonces sí te lleva a una situación en la que el Estado puede quedar incluso paralizado o rebasado por los grupos sociales, y entonces eso ya tampoco es democracia, ya te empieza a llevar a una situación de parálisis. Pero coincido con Lorenzo, tendrían que explicarnos de qué se trataba, qué venía, qué había que aclarar, pero bueno, regresamos a... Unos 24,000 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional fueron afectados por el paro de labores en al menos 3 planteles de esta institución en protestas por los cambios a un reglamento interno. En entrevista radiofónica, la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yolosóchitl Bustamante, calificó las protestas como una estrategia de grupos externos al instituto y que el desacuerdo académico fue solo un pretexto, pues desde el pasado martes se resolvió posponer 1 año la entrada en vigor del nuevo reglamento interno para que se pueda informar adecuadamente a la población estudiantil sobre los cambios que habrán. Por segundo día consecutivo, miles de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, hicieron un paro de labores y protestaron en las calles aledañas a sus planteles educativos en protesta contra los cambios del reglamento interno de la institución. A través de un comunicado, la dirección del IPN informó que dio marcha atrás a la implementación de los cambios en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura y que se analizarán las modificaciones en el plan de estudios con la comunidad estudiantil para su aplicación en 2015. El instituto, además, hará público desde el próximo lunes 29 de septiembre el reglamento interno a través de su página de internet www.ipn.com para que sea revisada por los estudiantes, y reiteró su disposición para dialogar sobre los cambios. También hay que decir que el secretario de Gobernación mencionó el tema y dice que la comunidad del Politécnico Nacional será escuchada, así como sus demandas. Vamos a hacer contacto vía telefónica con la doctora Angelina Rosario Guzmán Sánchez. Ella es profesora de matemáticas en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, para que nos hable sobre cómo se originó este conflicto, cuáles han sido los puntos más discutidos, más sensibles. Y es que hay que aclarar, no solamente es una protesta estudiantil, también el sector académico está inconforme con algunos de los estatutos aprobados en este nuevo reglamento. Muy buenas noches, profesora, si nos puede comentar un poco cuáles son, Angelina, las principales demandas hacia este reglamento. Muy buenas noches. Sí, tenemos varias preocupaciones. Como comentaba, no sabemos cuál es el reglamento que fue aprobado, no es público, entonces las observaciones que tenemos son sobre versiones previas. Esa es precisamente una de nuestras quejas. ¿Por qué se aprobó algo que no conoce la comunidad? De lo que sí conocemos, uno de los aspectos es aquel que menciona en el reglamento. Un aspecto preocupante es que se omitan funciones sustantivas, como la investigación científica, el intercambio, la extensión, la divulgación del conocimiento. Un segundo. Adelante, por favor. En el artículo 33 se introduce la cultura empresarial en los proyectos del instituto a través de la llamada cultura emprendedora, incubadores de empresas y el incremento de la productividad, competitividad, etcétera. Además de que mediante la incubadora de empresas se pretende captar recursos adicionales, se privilegia al sector privado por encima del sector público. Entonces se está tratando de darse un enfoque empresarial a una actividad netamente académica. Bueno, no, la principal, el objetivo de una escuela, de una institución de educación superior es la educación. Entonces se le está tratando de dar un enfoque empresarial. Por otro lado, se elimina el artículo... Hay puntos, Angelina, sí. Sí, se elimina... Hay puntos como, por ejemplo, el cambio... Que los programas deben estar orientados a mejorar la calidad de los sectores productivos del país. Otro aspecto es que el artículo 47 plantea que el alumno que adeude 1 o más unidades de aprendizaje por 2 periodos escolares posteriores al que cursó por primera vez causará baja del programa. Esto es una medida bastante severa, sobre todo en
en las condiciones que se encuentra el país. Todos conocemos los reportes de la OCDE respecto a las deficiencias que tenemos en nuestro país generales en cuestiones como matemáticas. Entonces, esta cláusula causaría baja o perjudicaría a muchos estudiantes. Se elimina el artículo 82 del reglamento vigente que planteaba la opción de baja temporal para los alumnos. Esto también se considera elitista porque hay muchos estudiantes que necesitan trabajar y estudiar o que tienen situaciones personales y que contaban con esa opción, la cual se está eliminando. Claro. Tenemos también... Angelina, una pregunta puntual. Ahí también se habla también de la posibilidad de cambiar, de que se estaría cambiando de las ingenierías a la parte técnica, que en vez de salir con un título de ingeniero, podría ser como técnico. Eso también sería, aparentemente se están quejando muchos alumnos de este punto. A la doctora Yolosochitl, ¿sí me escucha? Sí, te estamos escuchando. Sí, lo que plantea la doctora Yolosochitl en sus entrevistas es que se les va a dar un título de ingeniero o licenciado, un título profesional, y que solamente si no terminan se daría esta salida lateral. Sin embargo, resulta que esto que se está planteando de los nuevos programas de estudio ya se tiene una experiencia actual. En la escuela donde yo trabajo, la ESICE, actuó como especie de laboratorio en donde se adelantó esto del nuevo modelo educativo y cambiar el enfoque, centrar el aprendizaje en el estudiante y no en el profesor. Todas estas cosas ya se están llevando a cabo en la ESICE con terribles resultados. Si no está bien diseñado el programa y el plan de estudios, entonces lo que ocurre en la realidad es que los estudiantes, al no tener una buena guía y una buena oferta educativa, una cantidad de cursos adecuada, entonces se ven obligados a elegir cursos durante todo el día. Hay estudiantes que están desde las 7 de la mañana o días que están desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Las materias no tienen el número de horas por semana frente a grupo necesarias. Eso nos obliga a cargar a los estudiantes de trabajo extra clase. Entonces, lo que está ocurriendo, todos estos problemas, todos esos errores de diseño en los planes y programas de estudio en la política educativa, es que la calidad de la educación está sufriendo fuertemente. Entonces, aunque los estudiantes obtengan un título de licenciatura o de ingeniero, el nivel educativo va a ser de técnico. Claro. Se están proponiendo materias humanísticas como filosofía. Sí. Se están proponiendo algunas materias. Mira, por cuestiones de tiempo... Sí. Es un programa muy pequeño de media hora nada más, pero evidentemente este espacio estará abierto para seguir escuchando a alumnos y también al sector académico que representas. Ahora, contéstame, este plan de estudio, este nuevo modelo se aprueba en la madrugada, por lo cual también generó muchas protestas por un consejo. Este consejo no está integrado, entendería yo, por estudiantes también y por académicos, o se excluyeron de esta discusión. Tenemos representantes que nos deben estar informando de lo que se aprobó, de lo que se está analizando y se aprobó, pero no es así. O sea, nuestros representantes no nos están informando, nos estamos enterando por los medios que nos es posible. Y hay una cláusula que nos es muy preocupante, una que dice que se le faculta al director general del IPN para desaparecer coordinaciones generales y para expedir reglamentos y acuerdos sin la opinión previa del Consejo General Consultivo. O sea, ya de por sí no está funcionando muy bien, porque ahorita este Consejo General Consultivo, formada por 140 personas, que fueron las que aprobaron el reglamento, no nos están informando. Bueno, pues ahora sería peor, se le están dando facultades extra al director general y a los directores de las escuelas para, por ejemplo, sancionar a un estudiante sin que sea comunicado por escrito de cuál es la razón por la que es sancionado. Se está hablando de eliminar algunos rubros para la contratación de profesores, como demostrar su competencia en el área en que van a ser contratados. Entonces, el reglamento al que tenemos acceso muestra una discrecionalidad terrible. O sea, si queríamos que nuestra institución fuese más democrática, ahora con este reglamento se vuelve menos democrática y mucho más vertical.
con más poder al director general del Politécnico y a los directores de las escuelas. Las comunidades desaparecen un concepto muy importante, que es el de academia. Las academias ahorita nos regimos por academias, existe la Academia de Matemáticas, la Academia de Química, etcétera, etcétera, donde se organizan las actividades académicas y de docencia. Bueno, ese concepto desaparece del nuevo reglamento, entonces ahora ¿quién va a tomar las decisiones respectivas? Claro, bueno, por lo pronto fue aplazado esto, el lunes será dado a conocer, lo podemos conocer todos, y de ahí supongo que el movimiento estudiantil se mantendrá pues paralizando algunas de las importantes escuelas del IPN hasta que no se llegue a un consenso. Cuéntanos qué va a pasar en las próximas horas, Angelina, si es posible, muy rápidamente. Sí, bueno, primero lo que solicitan los estudiantes, que son los que han llevado a cabo este movimiento. Los profesores también estamos en desacuerdo y estamos apoyando y tenemos nuestras propias demandas, pero realmente quienes han hecho la movilización son los estudiantes. Entonces ellos han sido claros en que necesitan documentos por escrito y no nada más una postura verbal de buena voluntad. Entonces, cada escuela tiene diferentes demandas. Por ejemplo, la ESIA quería que no se pusiera en práctica este plan de estudios, pero como comento, en la ESIC ya se puso en práctica y los estudiantes están siendo muy afectados. Y ya hay un precedente. Las reglamentarias que estamos comentando, que trato de comentar del reglamento, son preocupantes para toda la institución. O sea, no nada más para estudiantes, sino también para docentes y todos los que trabajamos aquí. Así que los estudiantes Profesora, lo que van a hacer es me tengo que retirar porque ya el tiempo se nos agotó. Pero el lunes continuaremos con, evidentemente, esta problemática desde el punto de vista de los estudiantes. Han sido convocados el día de hoy. Desafortunadamente, que tenían asamblea, no pudieron estar con nosotros, pero los micrófonos, evidentemente, están abiertos para hablar de esta problemática. Muchas gracias, profesora Angelina del ESICE, profesora de matemáticas. Gracias. Y más adelante... Miles de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional marcharon esta tarde en el Distrito Federal, se manifiestan en contra de la aprobación de un nuevo reglamento interno, llegaron a la Secretaría de Gobernación y fue el propio secretario Miguel Ángel Osorio Chong quien salió a dialogar con ellos. En el encuentro, el secretario de Gobernación dio lectura al pliego petitorio de los estudiantes. Durante el recorrido, los alumnos exigieron la destitución de la directora, Yolosóchitl Bustamante. Observadores de la Comisión de los Derechos Humanos acompañaron a los manifestantes hasta llegar a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. El secretario Miguel Ángel Osorio Chong se comprometió a responder a las demandas estudiantiles el próximo viernes 3 de octubre. Quisiera que se pusieran de acuerdo y si me dicen que el 3 quieren regresar... Esperen. Le estoy diciendo lo que ustedes me están diciendo. Yo estoy solamente en lo que ustedes me están diciendo. No quiero de ninguna manera, ni siquiera ya sugerirles. Si ustedes consideran que el 3 deban de regresar, unos, todos o los que consideren, con todo gusto, habremos de salir a decirles las respuestas a cada una de ellas. Que como están planteadas, sí entienden que algunas tendrán que revisarse con otros poderes, algunas tendremos que avanzarlas y algunas nos tocan a nosotros toditas y por eso decía yo que tenía respuestas importantes, pero lo dejo a su consideración. Bueno, como les adelantaba hace unos instantes, antes de la pausa, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió esta tarde en la residencia oficial de Los Pinos. Se reunió con los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Hacienda, Luis Videgaray Caso, de Educación Pública, Emilio Chuaifet Chemor, y también con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer. Se reúnen para revisar la respuesta que el gobierno federal dará al pliego petitorio de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Recordemos, la cita es el día 3 a las 3. El martes, afuera de la sede de la Secretaría de Gobernación, los estudiantes del Politécnico le entregaron al secretario de Gobernación su pliego petitorio en un acto público. Bueno, en ese día ambas partes acordaron tener una reunión este viernes 3 de octubre para dialogar sobre la respuesta que se dará a sus peticiones. En esta reunión, en la de hoy, también participaron los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación,
así como Alejandro Osuna Rivero, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con las entidades federativas. A lo largo del día, el primer mandatario sostuvo otras reuniones de trabajo con colaboradores para analizar el avance del programa de gobierno. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, analiza la propuesta de su gobierno, la que va a dar al pliego petitorio de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional del... El secretario revisó cada uno de los 10 puntos de que se compone la demanda de los estudiantes, entre los que destacan la cancelación del reglamento interno, el cese de la directora del IPN, Yorosóchitl Bustamante, entre otros puntos importantes. Hay que decir que mañana la marcha comenzará de los estudiantes del IPN desde el Monumento a la Revolución hasta la Secretaría de Gobernación y empezará a las 12 del día. La cita con el secretario de Gobernación es a las 3 de la tarde. Le tendremos toda la información aquí en CNN Español. Miles de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, del IPN, marcharon este viernes por el Paseo de la Reforma hasta la Plaza de Tlatelolco para pedir respuestas más precisas del gobierno federal a su petición de revisar la reforma planteada para esta institución. Un grupo de representantes de los más de 5,000 alumnos que se manifestaron esta tarde entregaron un documento en la Secretaría de Gobernación en el que hicieron nuevas demandas, argumentando que la respuesta de esta dependencia fue incompleta. El documento fue recibido por el subsecretario Luis Enrique Miranda, quien aseguró a los estudiantes que se tendrá una nueva respuesta el próximo martes a mediodía. La marcha de hoy es la cuarta desde que a finales de septiembre comenzara un movimiento en contra de la reforma a los planes de estudio y el reglamento interno propuesta por la entonces directora del Instituto, Yorosóchitl Bustamante, quien dimitió días después. Los estudiantes señalan que la reforma busca la privatización del Instituto Politécnico Nacional. Los estudiantes del Politécnico expresaron también su solidaridad con los alumnos de la Normal de Ayotzinapa tras la desaparición de 43 de sus compañeros. Por segundo día consecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió a esta desaparición y calificó de inaceptable la existencia de vacíos de autoridad en el país y los vínculos entre autoridades y delincuentes que provocan hechos como los de Iguala. Dijo también que el gobierno federal está asumiendo su responsabilidad para que se encuentre. Hoy los estudiantes del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, recibieron la respuesta de la Secretaría de Educación Pública, que contempla la realización de mesas públicas de diálogo, la designación de un director hasta la conclusión del Congreso Nacional Politécnico, entre otros puntos que están siendo analizados en estos momentos por los estudiantes de la institución. Esta noche me acompaña Erika Celestino, profesora de la Facultad de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Bien, gracias, María, gracias por invitarme. A ver, hoy reciben ya la contestación ahora de la Secretaría de Educación Pública. Primero en Gobernación estaban, los pasaron a otra ventanilla, Secretaría de Educación Pública, que bueno, que es la que tiene que ver más relacionada con el tema educativo. ¿Ya analizaron el documento? ¿Están en eso? Sí, en eso están. De hecho, bueno, la respuesta es en conjunto, Segov y SEP, ¿no? Se está revisando la propuesta. Nos parece que el punto 1 del pliego petitorio es el que se está respondiendo. Se anula la aplicación del nuevo reglamento interno para más bien decarnos con el reglamento de 1998 reformado en el 2004 y pues más bien todo lo demás se va a un Congreso Nacional Politécnico y bueno, ahí hablando de presupuesto, hablando de planes y programas de estudio, pues nosotros asumimos que eso nos lleva a la discusión de la autonomía, ¿no? Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Pero creo que ahí es donde nos encontramos en una encrucijada, ¿no? Porque autonomía significa diferenciar, ponerle nombre y adjetivo a la autonomía, ¿no? Y eso significa diferenciar tipos de autonomía y podríamos al final lograr una autonomía que termina construyendo una misma estructura vertical o pelear por una autonomía auténticamente democrática, ¿no? O sea, la autonomía como está el modelo de la UNAM no es lo que ustedes están buscando. Lo que hemos estado analizando es que no, de hecho en el pliego petitorio me parece que es fundamental lo que los muchachos pusieron sobre la mesa. No basta que el presidente no designe al director general, además tendría que haber una votación universal y secreta y se está hablando de que la votación universal y secreta para elegir a director general, que más bien ahora sería rector, a los grandes altos funcionarios, a los secretarios, incluso al abogado general. Estamos hablando de que una autonomía democrática también nos debería dar derecho a una votación universal y secreta de los directores y los subdirectores, tanto de vocacionales, centros de investigación, y por supuesto, eso nos llevaría a un
consejo técnico paritario, ¿no? Habría campañas, habría planillas, supongo yo, y habría competencia democrática. Sí, la idea más bien es que haya una forma de autogobierno, ¿no? O sea, una autonomía democrática nos llevaría a que quien toma las decisiones es la comunidad, el conjunto, profesores y docentes, pero entonces el consejo tendría que ser también reestructurado y en lugar de ser consejo técnico consultivo debería ser un consejo técnico paritario, 50% estudiantes, 50% docentes, ¿no? Para que en verdad sea la comunidad la que esté tomando las decisiones. ¿Cómo les cae la propuesta de hacer un consejo para debatir este tema? Que yo creo que eso cabe en la discusión de un consejo, ¿no? Bueno, la primera propuesta es construir el Congreso Nacional Politécnico, ¿no? Y en el Congreso Nacional Politécnico discutir las formas, ¿no? Las formas de construir una autonomía y desde ahí, ¿qué es lo que derivaría? En primer lugar, una autonomía política democrática, ¿no? Donde todos tendríamos que votar por nuestros máximos órganos, por la dirigencia del instituto, y eso también nos lleva a una autonomía administrativa. El Politécnico no controla sus recursos, entonces eso nos lleva a que este Consejo Técnico Paritario también debería ser quien gestione el uso de los recursos, y ahí nos parece que tres prioridades básicas son: número uno, garantizar programa de basificación digno para los estudiantes. Los estudiantes, el Politécnico debería garantizar que concluyan sus estudios y no dar salidas laterales. En segundo lugar, programa de basificación digno para los docentes, porque eso depende de la calidad educativa también de los estudiantes. Y en tercer lugar, generar un presupuesto importante para la infraestructura y desarrollo tecnológico de las áreas fundamentales para garantizar educación de calidad en el instituto. Y el tercer punto de la autonomía tendría que ser autonomía educativa. El Politécnico debería ser soberano para diseñar sus planes y programas de estudio para responder a un proyecto de desarrollo nacional. A ver, si entiendo bien, esta propuesta que hace Secretaría de Educación Pública, el Gobierno Federal, a través de Secretaría de Educación Pública con Secretaría de Gobernación, se presta para una contrapropuesta, es decir, ok, vamos al Congreso, pero así, de esta manera. O sea, no, de hecho ellos están proponiendo Congreso Nacional Politécnico con debate público, 10 representantes del gobierno federal y 10 representantes de la comunidad politécnica, y ahí se tendrían que definir los puntos de discusión, y yo creo que ahorita las asambleas locales y la Asamblea General Politécnica tendría que discutir cuáles son los ejes que rijan esta discusión, y los ejes que deberían regir esta discusión son la autonomía en 3 ejes fundamentales: en autonomía política, en autonomía financiera, administrativa y en autonomía educativa, ¿no? Creo que estos deberían ser los 3 ejes que se sintetizan en el pliego petitorio, y que todo el tiempo en las respuestas que nos dieron todo eso se va a discutir en el Congreso Nacional Politécnico, pero eso nos lleva a poner como piedra angular la discusión de la autonomía, pero una autonomía democrática, no una autonomía vertical. Coincido totalmente. Sería el tema mismo. de fondo es el de la autonomía del IPN. Erika, muchas gracias. Ojalá podamos seguir conversando a lo largo de los días de cómo va avanzando las negociaciones. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa.